El Tao los engendra, la virtud los cría. Engendrar sin poseer, actuar sin apropiarse, guiar sin dominar. Cuando leí esto por primera vez, pensé que hablaba de jardines, de árboles, de cosas que crecen lejos de mí. Tardé años en darme cuenta de que hablaba de mí, de cómo yo sostenía lo que más me importaba, apretando, corrigiendo, sin saber que también se puede cuidar de más. Al final del vídeo te cuento dónde lo aprendí, en el sitio donde menos me lo esperaba. Esto no es misticismo, es observación. Observación de algo que puedes comprobar hoy mismo en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con lo que sea que estés cuidando ahora. El capítulo 51 es probablemente el capítulo más tierno de todo el Tao Te Ching. Y también uno de los más incómodos, cuando entiendes lo que de verdad te está pidiendo. Hoy vamos a hacer 3 cosas. Primero, leerlo entero, despacio, como quien escucha una melodía antes de analizarla. Después lo vamos a romper en pedazos, verso a verso. Y al final vamos a hacer algo con él, no solo entenderlo, practicarlo. Quédate hasta ahí porque esa parte es la que cambia algo. Una nota antes de empezar. Cuando digo el Lao Tzu, hablo del nombre que la tradición da al autor. La autoría real del texto es debatida entre los mismos estudiosos. Probablemente es una compilación de varias voces a lo largo de los siglos. Voy a leer el capítulo completo primero. Escúchalo sin intentar entenderlo todavía. El Tao los engendra, la virtud los cría, la materia les da forma, el entorno los completa. Por eso los 10.000 seres veneran al Tao y honran a la virtud. Y nadie les ordena venerarlos. Les nace. Es su naturaleza. Así el Tao engendra y la virtud cría, hace crecer, sostiene, ampara, nutre, cobija. Engendrar sin poseer, actuar sin apropiarse, guiar sin dominar. Eso se llama la virtud profunda. Fíjate en el movimiento del capítulo. Empieza en lo inmenso, el origen de todas las cosas, y termina en lo más doméstico que existe, cómo cuidas lo que tienes cerca sin cerrarle la mano encima. Si tuviera que resumirlo en una sola pregunta sería esta: ¿qué estás criando ahora mismo y para quién lo estás criando? Antes de seguir, mide algo conmigo. Piensa en lo que más cuidas en tu vida ahora mismo, una persona, un proyecto, una relación. Y ahora pregúntate con honestidad, si mañana dejara de necesitarte, ¿te alegrarías? No respondas rápido. La respuesta rápida es la de la imagen que quieres dar. La lenta es la verdadera. Y este capítulo va exactamente de esa diferencia. Vamos a analizar los versos. El primer par. El Tao los engendra, la virtud los cría. La lectura literal del texto es: hay un origen que da la vida y hay una fuerza que la acompaña mientras madura. 2 movimientos distintos. Engendrar es un instante, criar es un proceso. Si entramos más en la parte contemplativa, llegaremos a que nada de lo que existe se sostiene solo en su origen. Todo lo vivo necesita algo que lo cuide después de nacer. Una idea necesita atención, un vínculo necesita presencia, un hijo necesita años. El capítulo empieza recordándote que dar vida es la parte fácil. Lo difícil es lo que viene después.
Piénsalo en algo tuyo. Todos hemos engendrado cosas que no criamos. El idioma que empezamos 3 veces, la amistad que se quedó en tenemos que vernos, el proyecto que vive en una libreta. No murieron por falta de origen, murieron por falta de crianza. Y al revés también pasa, y duele más. Cuidar durante años algo que ya no pide cuidado, seguir regalando un árbol adulto como si fuera un brote, porque nadie nos avisó de que criar también tiene un final. El capítulo distingue los 2 movimientos justamente para eso, para que sepas en cuál estás. Hay un tiempo de sostener con las 2 manos y hay un tiempo en que las manos, si siguen ahí, estorban. Segundo par. La materia les da forma, el entorno los completa. Aquí hay algo que casi nadie subraya. El Tao y la virtud no terminan el trabajo, lo terminan la materia y las circunstancias. Es decir, lo que creas será completado por fuerzas que no controlas. El barro tiene su textura, el clima tiene sus inviernos, tu hijo tiene su época, sus amigos, su mundo, y ese mundo también lo está criando, te guste o no. Te pongo un caso que me contaron hace tiempo y que guardo porque cabe entero en este verso. Una mujer había enseñado a su hija todo lo que sabía de su oficio. Años de tardes juntas, de corregir, de transmitir. La hija montó después su propia versión de ese oficio y lo hizo todo distinto. Otros métodos, otro estilo, casi una enmienda. La madre me decía, me costó un año entender que no estaba rechazando lo que le di. Lo estaba usando, pero mezclado con su mundo, no con el mío. La materia les da forma, el entorno los completa. Lo que das nunca llega puro a su destino, se mezcla. Y esa mezcla no es la corrupción de tu obra, es su vida. Y las últimas líneas del capítulo, las 3 frases finales, son las más radicales y las más ignoradas. Casi todas las lecturas pasan por encima de ellas. Llegamos ahí en unos minutos porque desmontan la idea que casi todos tenemos de lo que significa cuidar bien. Tercer movimiento. Nadie les ordena venerarlos, les nace. Los 10.000 seres respetan al Tao sin que el Tao se lo exija. Piensa en lo extraño que es esto. La única autoridad del universo que no necesita imponerse es, según el capítulo, la única que perdura. El respeto que exiges no es respeto, es obediencia con miedo dentro. El respeto real solo aparece cuando no se ha demandado. Guarda esta idea porque en un momento vamos a hablar de ella. Cuarto movimiento, la lista de la crianza. Hace crecer, sostiene, ampara, nutre, cobija. 5 verbos seguidos, casi una nana. El texto se demora ahí a propósito, quiere que sientas el peso del cuidado, todo lo que cuesta criar algo de verdad. Y justo cuando te ha convencido de cuánto esfuerzo requiere cuidar, te quita la recompensa. Y eso es lo que viene ahora, y ese es el corazón del capítulo. Traigamos esto ahora a nuestros días. 3 espejos. Los vínculos. El pensamiento original oriental ya lo tenemos, engendrar sin poseer. Ahora la parte científica. La psicóloga Mary Ainsworth, en sus experimentos de la situación extraña, observó algo que parece escrito por Lao Tse. Los niños con un apego seguro, los que sabían que su base no iba a desaparecer, eran precisamente los que más se alejaban a explorar. La seguridad no produce dependencia, produce partida. El fruto no cae del árbol enfermo, cae del árbol que terminó su trabajo. Cuanto mejor sostienes, menos te necesitan. Y esa es la señal de que lo hiciste bien, aunque duela como una pérdida. En segundo lugar, la crianza inversa.
Vivimos una época con más herramientas de control parental de la historia. Geolocalización, notas en tiempo real, cámaras, GPS. Y a la vez la época con más ansiedad juvenil registrada. No voy a simplificar un fenómeno complejo con una sola causa, pero el capítulo 51 pregunta algo incómodo. ¿Cuánto de lo que llamamos proteger es en realidad no soportar la incertidumbre de soltar? Y tercero, lo que creas, tu proyecto, tu obra, tu canal, tu empresa, tu familia. En algún momento lo que has creado empieza a pedir una vida que no coincide con tus planes. Los demás lo usan a su manera, lo interpretan a su manera. Entienden en tus palabras cosas que tú no pusiste o que no sabías que habías puesto. La materia les da forma, el entorno los completa. Publicar algo es aceptar que deja de ser tuyo. Y quien crea sabiendo esto, crea más ligero. No está tallando un monumento a sí mismo, está soltando frutos al agua para ver hasta dónde llegan. ¿Y qué pasa cuando no aceptamos eso? Hay una palabra para lo que ocurre. No es amor. La vemos en un momento. Déjame ahora parar un segundo, porque quizás, mientras me escuchas, ya estás pensando en alguien y una parte de ti está preparando la defensa. Yo no poseo, yo protejo. ¿Lo notas? Esa frase es esa exactamente. Ahí es donde este capítulo trabaja. Seguimos. Hay algo en este capítulo que casi todas las lecturas pierden. Se quedan en el consejo de crianza, en el dar sin esperar, que cabe en una taza de desayuno. Pero el texto original guarda 3 matices más duros y el tercero es el que menos gente está dispuesta a aceptar. La mayoría de las conversaciones sobre el capítulo 51 del Tao Te Ching se quedan en no seas posesivo. Pero hay 3 matices que casi siempre desaparecen. Primer matiz. La virtud no es moral. La palabra que traducimos como virtud es de, y no significa buena conducta ni cumplir normas. En el taoísmo clásico, de es la potencia con la que el Tao habita cada ser concreto, la manera única en que la vida se realiza en ti. Criar con virtud no es criar correctamente. Es permitir que lo que cuidas llega a ser lo que ya era. El manzano no educa a la manzana para que sea pera. Segundo matiz, la autoridad que se exige se pierde. Nadie les ordena venerarlos. El texto dice que la única jerarquía que dura es la que nunca se reclamó. Aplícalo a cualquier vínculo. En el momento en que necesitas exigir respeto, admiración, gratitud, ya lo has perdido. Lo que se demanda deja de poder ser dado, porque dar exige libertad. Y tercer matiz, el más difícil de aceptar. El Tao termina su obra retirándose. Engendra, cría, sostiene, ampara y no se queda. No aparece en la foto, no cobra el mérito. La creación es completa con la desaparición del creador. Y esto significa algo que casi nadie quiere oír, que en todo amor maduro hay una retirada pendiente, no un abandono, una retirada. La distancia justa para que el otro exista sin ti. El árbol lo hace cada otoño, suelta exactamente aquello para lo que vivió todo el año. Ahora quiero contarte algo. Fui entrenador de baloncesto muchos años. Empecé con 18 y lo dejé hace 3-4 años. Por mis manos pasaron chavales que llegaban sin saber votar con la izquierda y se fueron aprendiendo a leer un partido entero. También hoy me cruzo con alguno de ellos por la calle y ya son hombres. Me paran, me dan un abrazo y me sueltan eso. Entrenador, ¿cuánto me ayudaste? Y yo sonrío, y no te voy a mentir, se me llena algo aquí dentro. Pero te voy a contar lo que no digo en esos abrazos. Los que de verdad volaron
no fueron los que me repetían. Fueron los que un día en la pista hicieron una jugada que yo no les había enseñado. Una decisión que era suya, no mía. Los que dejaron de mirar al banquillo antes de cada tiro. Y la primera vez que vi eso, junto al orgullo, no lo voy a negar, noté una punzada pequeña y fea aquí, en el pecho. Ya no me necesitaban. Me costó años entender que esa punzada era la prueba de que lo había hecho bien, que el fruto no cae del árbol para castigarlo, cae porque está maduro. Con el tiempo entendí lo que el capítulo 51 llevaba siglos diciendo y que yo no había querido leer. Todo lo que amas de verdad lo estás criando para que pueda irse. Esa es la frase que me gustaría que te llevaras hoy en la mochila. El hijo para que se vaya de casa. El alumno para que te supere. La obra para que viva en manos de otros, incluso el amor de pareja. No lo cuidas para retener a alguien, lo cuidas para que esa persona tenga un lugar desde el que ser libre. Si lo que estás criando no puede irse, no lo estás criando, lo estás guardando. Y las cosas guardadas no crecen, se conservan. ¿Y cómo se hace eso sin que se te rompa nada por dentro? No se hace con teoría, se hace con esto que viene ahora. Ahora vamos a hacer algo juntos. No solo entender el capítulo 51 del Tao Te Ching, vivirlo. La práctica te va a llevar unos 3 minutos. Si estás caminando o conduciendo, ya sabes, guárdala para luego. Si puedes, baja la mirada o incluso cierra los ojos. Vamos a respirar juntos 3 veces. Inhala por la nariz, contando 4. Y exhala despacio, contando 6. Otra vez, inhala, 4. Exhala, 6. Una más, a tu ritmo. Ahora, trae a tu mente aquello que más cuidas. Una persona, un vínculo, una obra. No lo pienses, déjalo aparecer. Y hazle esta pregunta, la pregunta del capítulo. ¿Qué estoy sujetando que ya pidió crecer sin mí? No busques la respuesta. Deja que la pregunta trabaje sola. Lleva la atención a tus manos. ¿Están cerradas o abiertas? Solo míralo. Ahora al pecho. ¿Hay algo ahí que se aprieta cuando imaginas soltar? No lo cambies. Solo nótalo. Ahora la mandíbula. Aflójala un poco. Eso que acabas de sentir, ese apretarse y aflojarse, es exactamente de lo que habla el capítulo. Criar es sostener con la mano abierta, ni cerrar el puño ni retirar la mano. Abierta. Una respiración más profunda. Y abre los ojos cuando estés listo. ¿Cómo se lleva esto a mañana? Una sola cosa. Esta semana, cuando cuides lo que cuidas, hazlo igual que siempre. Pero una vez al día, comprueba la mano. ¿Estoy sosteniendo o estoy sujetando? La diferencia se siente en el cuerpo antes que en la cabeza. Y sé lo que quizás estás pensando porque es la objeción justa. Pero es que lo mío sí me necesita. El niño pequeño te necesita. La madre mayor te necesita. El proyecto recién nacido te necesita, es verdad. El capítulo no lo niega, al contrario. Dedica 5 verbos seguidos a este trabajo. Nutrir, amparar, cobijar, no son opcionales.
La pregunta del capítulo no es ¿cuido o no cuido? Es otra, más fina. Dentro de ese cuidado que sí toca dar, ¿cuánto hay de lo que el otro necesita y cuánto de lo que yo necesito que se necesite? Esa segunda parte es la que pesa. Esa es la que el capítulo te pide mirar. Se puede sostener mucho durante años con la mano abierta. Lo que agota y lo que asfixia no es la cantidad de cuidado, es el puño. Y el error típico en la otra dirección, convertir, soltar en desaparecer. El capítulo no dice que dejes de criar, dice los dos movimientos enteros: nutrir, amparar, cobijar y no poseer. Quien abandona no ha entendido el capítulo, solo le ha dado la vuelta al puño. Y te digo algo más, vas a volver a cerrar la mano esta semana, quizás hoy mismo. Vas a releer el mensaje esperando gratitud, vas a corregir a alguien que no te lo pidió. Vas a sentir esa punzada cuando algo tuyo camine solo, es normal. Este capítulo no se aprende de una sola vez. Lo vas a volver a leer dentro de un tiempo y te va a decir otra cosa. Eso no es que estés fallando. Eso también es el Tao. El texto te cría a ti sin poseerte, exactamente como te pide que críes. Y fíjate en el detalle final, porque cierra el círculo. El Tao Te Ching lleva 2500 años soltado por su autor. Nadie lo posee. Por eso sigue vivo. Al principio te dije que este capítulo no me habló de árboles, me habló de mí. Ya conoces el sitio donde lo entendí, una cancha, unos chavales que un día dejaron de mirar al banquillo antes de cada tiro. Dejé de corregir tanto, los dejé jugar a su manera y su manera funcionaba. Hoy ya no me necesitan y me costó años admitir que esa era la mejor noticia de todas. Engendrar sin poseer, actuar sin apropiarse, guiar sin dominar. Todo lo que amas de verdad lo estás criando para que pueda irse. Y que pueda irse es la prueba de que lo criaste bien. Te dejo la pregunta del vídeo para los comentarios. ¿Qué estás criando ahora mismo? ¿Y qué te costaría más soltar de ello? Léete después de escribirlo. A veces la respuesta enseña más que el vídeo. Si este espacio te acompaña, suscríbete y compártelo sin prisa. Esto seguirá aquí. Gracias por estar una vez más. Alquimia Interior.